¿Cuál es el fallo en la Matrix o cosa inexplicable más espeluznante que te ha pasado? Recuerdo que era bastante joven, como de 9 o 10 años, y estaba en el estacionamiento de un pub en Inglaterra, en Southend. Vi a alguien que parecía estar en su adolescencia, asomado por la ventana de una casa que daba hacia el estacionamiento. Me saludó con la mano y sentí que de alguna forma la conocía. Mis padres me preguntaron a quién estaba saludando y les dije que solo a una señora en la ventana de allá. No le di mucha importancia. 10 años después, estaba en la nueva casa de mi abuela. Recuerdo que entré a su habitación, donde nunca me dejaban entrar, y me acerqué a la ventana. En ese momento me di cuenta de que estaba en la misma casa que daba al mismo estacionamiento y recordé aquella interacción de años atrás. Entonces vi a una niña de unos 9 o 10 años en el estacionamiento que me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. Sentí que la conocía. No puedo explicarlo y nunca se lo he contado a nadie. Me dejó muy perturbado. Cuando era adolescente, mi familia vivía en una casa grande de ladrillo con 115 años de antigüedad. Pasaron muchas cosas inquietantes, pero una noche, cuando iba a acostarme, la puerta entre la cocina del primer piso y las escaleras del sótano se cerró de golpe con un slam brutal. Era un sonido muy particular que reconocí de inmediato como el de esa puerta. No había ventanas abiertas que pudieran haber provocado una corriente de aire. Nuestro perro estaba dormido en el segundo piso. Yo también estaba en el segundo piso. Y mis padres dormían en el ático del tercer piso, que había sido convertido en su habitación. Ninguno de nosotros pudo haber cerrado la puerta. Cagado de miedo, reuní el valor para investigar, armado con mi ridículamente pequeño cuchillo de bolsillo para protegerme. Mientras bajaba, encendí cada luz a mi paso. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba completamente abierta. Aún más alterado, corrí de regreso a la cama, dejando todas las luces encendidas. 1 minuto o 2 después, escuché claramente un asachoki-oki proveniente de la planta baja. Me acosté en la cama, completamente resignado a morir. De alguna manera logré dormirme y a la mañana siguiente fui el primero en bajar, me desperté antes que mis padres y el perro, y descubrí que todas las luces estaban apagadas y la puerta del sótano estaba cerrada de nuevo. Extraño, pero bonito. Hace unos 5 años, en noviembre, perdimos a nuestra perrita por cáncer. Fue la mascota con la que crecieron mis hijos, muy querida por todos. En la siguiente Navidad, al final del día lleno de regalos, comida y familia, mientras recogía la sala, encontré una pequeña figura de perro hecha de peltre sobre la repisa de la chimenea. Le pregunté a todos los que habían estado en la casa ese día si la habían dejado ahí. Nadie lo había hecho. Fue raro, pero lo tomé como una buena señal. Cuando mi hijo mayor regresó a la universidad al terminar las vacaciones navideñas, me preguntó si podía llevarse la figurita para recordar a su perra. Por supuesto, le dije que sí. 1 o 2 semanas después, mientras recogía de nuevo, volví a encontrar la figurita en la casa. Llamé a mi hijo y le dije, ¿olvidaste la figura del perrito? Y él me respondió, no, aquí la tengo, está justo frente a mí en mi escritorio. Había encontrado una segunda figura. Una vez más, nadie sabía nada al respecto. No tengo idea de cómo pasó, pero hasta el día de hoy, conservo ambas figuritas en una repisa. Hace aproximadamente 1 año, mi primo y yo visitamos Los Ángeles. Estábamos manejando usando Google Maps y después de perdernos la tercera o cuarta salida, juramos que ambos escuchamos cómo suspiraba fuerte antes de volver a calcular la ruta. Nos asustamos bastante y nos aseguramos de manejar perfectamente el resto del camino. Durante el resto del viaje, cada vez que nos equivocábamos de salida o giro, siempre le pedíamos disculpas a Google, esperando que entendiera que solo éramos unos tontos, no unos idiotas malintencionados. Cuando era adolescente solía tener un sueño recurrente todas las noches durante meses. Estaba sentado en una mesa en el patio de un restaurante, solo, esperando mi comida. Un hombre sin hogar se acercaba al otro lado del patio y pedía algo de dinero.
Yo revisaba mi cartera buscando un par de dólares y entonces escuchaba el chirrido de unos neumáticos, levantaba la vista y veía un choque en un cruce cercano al restaurante. Corría hacia allá para ver si podía ayudar, pero justo al salir a la carretera me atropellaba un auto y despertaba con el impacto. Con el tiempo, el sueño desapareció y lo olvidé. Años después, cuando tenía 28, estaba sentado en el patio de un restaurante on the border, esperando mi comida. Un hombre sin hogar pasó caminando frente al lugar, pero no pidió dinero. Eso me hizo recordar el sueño y empecé a sentirme incómodo. Poco después escuché el chirrido de los neumáticos y vi un accidente justo en la misma intersección cercana. Comencé a correr para ayudar, pero me detuve en la acera y miré hacia el tráfico que venía. Había una SUV que no estaba frenando. La conductora iba distraída con el celular y se pasó la intersección sin notar lo que acababa de ocurrir. Después de eso, corrí a ver a las personas involucradas. Afortunadamente, todos estaban bien. Esto ocurrió alrededor de 1991. Era medianoche y yo estaba en la sala de la casa de mi hermana. Debía haber luna llena, porque, aunque eran como la 1 de la mañana y las luces estaban apagadas, podía ver con claridad. Había un tazón con restos de palomitas en el suelo, frente al televisor, y unas películas VHS rentadas apiladas cerca. Escuché un ruido y, al girar, vi al labrador retriever de mi hermana, que normalmente era muy amigable, luciendo como cujo, con los colmillos al aire, gruñendo y con el pelo erizado. De pronto hubo un destello de luz muy brillante y desperté como si hubiera caído desde mucha altura en la cama. Pensé, qué sueño tan raro. Eventualmente volví a dormirme y por la mañana llamé a mi hermana con la intención de contarle lo sucedido, pero ella se me adelantó hablándome de algo muy extraño que pasó esa noche. Se habían despertado por el sonido del perro gruñendo, justo a la 1 de la mañana. Su esposo pensó que había un intruso en la casa, tomó un arma y fue a buscar al perro. El perro estaba en la sala, gruñéndole al centro del cuarto. Él no veía a nadie, así que encendió la luz. No había nadie. El perro dejó de gruñir de inmediato y simplemente se fue a su cama como si nada hubiera pasado. Él revisó la propiedad y volvió a la cama. Hablamos un poco más y me dijo que habían rentado unas películas esa noche y que por supuesto habían comido palomitas. ¿Por qué lo preguntas? Mi hermana a veces es medio esotérica, así que decidí no contarle nada de lo que viví esa noche. Por cierto, ella vivía a unos 700 kilómetros de distancia. No diría que fue algo espeluznante, pero definitivamente ha sido una de las experiencias más curiosamente surreales que he vivido. En 2016 me lesioné en el trabajo y pasé unos 6 meses yendo a terapia física y confinado a la cama hasta poder volver a caminar. Con todo ese tiempo libre, me dediqué a leer muchos libros. Uno de ellos fue Axe Heroes, de Peter Clance. No sé si le pasa a otras personas, pero cuando leo me gusta imaginar a los personajes como si fueran actores, dándoles una apariencia en mi mente. Uno de los personajes secundarios se llamaba Ilya y, como conozco a alguien con ese nombre y la historia transcurre en Los Ángeles, donde vivo, imaginé automáticamente que ese personaje era el Ilya que yo conozco. Pero entonces comenzó a pasar algo extraño. El Ilya del libro hacía referencias específicas a películas como Aliens, de la cual el Ilya que conozco es fanático. El del libro también era un entusiasta de las armas, igual que el Ilya real. Puestos en palabras, estos detalles pueden parecer insignificantes, pero había algo tan peculiar en la coincidencia que decidí contactar a Ilya que conocía para preguntarle al respecto. Resultó que Ilya conoce al autor, Peter Clance, quien efectivamente lo incluyó en el libro como personaje. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eligiera un libro al azar, cuya historia se desarrolla prácticamente en mi calle, en Los Ángeles, y que además incluyera a alguien que conozco en la vida real? Me voló la cabeza, y sin duda ha sido una de las experiencias más surreales que he tenido. Ya he contado esta historia antes. Hace 3 años, mi perrita de la infancia murió de forma muy repentina e inesperada. Estuvo enferma unos días, pero parecía estar mejorando, hasta que falleció de forma rápida y dolorosa en los brazos de mi papá. Yo vivo en otro estado,
así que no pude estar ahí. Son 6 horas de camino y me sentí muy culpable por no haber estado con ella. Teníamos una conexión muy profunda, fue mi mejor amiga durante 12 años. Estaba destrozado por su muerte, no podía trabajar, ni comer, ni hacer prácticamente nada. Lloraba a cada rato, fue simplemente horrible. Me dolía el alma y me la pasaba pidiéndole perdón por no haber estado con ella. Una noche soñé con ella. En el sueño estaba en un espacio vacío y de pronto Charlie vino corriendo hacia mí, gimiendo de emoción. Me lamía la cara y estaba tan feliz que no podía dejar de moverse, y yo lloraba desconsolado. Sabía que estaba muerta y sabía que me estaba visitando en ese sueño. Era muy consciente de todo. La abrazaba, le pedía perdón una y otra vez, y ella solo seguía lamiéndome la cara con cariño. Me desperté con lágrimas corriéndome por el rostro y me senté en la cama. Aún podía oler su aroma tan particular y al mirar mi manga, encontré un pelo de ella. Charlie nunca había estado en mi departamento y no la había visto recientemente. No era un pelo de gato ni nada parecido, ella era una mezcla de collie y su pelaje es muy distintivo. Tal vez fue todo coincidencia, pero fue tan vívido y real. Me gusta pensar que vino a visitarme para hacerme saber que todo está bien y que no me preocupe. Nunca he vuelto a soñar algo así desde entonces. Esta no es mi historia, sino la de mi abuelo. Él sirvió en la Marina y había pasado 5 años sin volver a casa. Finalmente pudo regresar y en el camino vio a un viejo amigo suyo, llamémosle Wally. Wally estaba por subir al autobús que solía tomar y mi abuelo le gritó un hola. Pero Wally no respondió. Mi abuelo no le dio mucha importancia, ya que Wally nunca tuvo muy buen oído. Wally subió al autobús y, mientras este se alejaba, miró a mi abuelo directamente a los ojos. Más tarde, cuando llegó a casa y estaba hablando con su padre, le preguntó cómo estaba Wally y le contó que lo había visto ese mismo día. Su papá guardó silencio por un momento y le preguntó si estaba seguro de que lo había visto. Mi abuelo dijo que sí, y su papá le respondió, Wally murió hace 6 meses. Morí. Lo vi, lo viví. O fue otro mundo con una versión de mí que murió, o estoy enloqueciendo, pero morí. En la escuela tuvimos una reunión motivacional y, cuando terminó, teníamos que regresar a clase. Mi amigo y yo no queríamos hacerlo, así que decidimos cruzar la calle para ir a Sonic. Frente a la escuela no hay mucho tráfico, pero si no prestas atención, te pueden atropellar. Recuerdo que caminaba con él y se le cayó algo, así que crucé primero. Vi un Tajo rojo que venía directo hacia mí y me atropelló. Recuerdo todo, como jadeaba por aire, que desperté y volví a dormir, y luego nada. De repente, estaba de vuelta en el estadio y el director decía exactamente las mismas palabras. Mi amigo quería ir a Sonic, pero yo estaba alterado, preguntándole todo. Pensé que debía ser un sueño, así que fui con él solo para ver qué pasaba. Se le volvió a caer algo y esperé. Para mi horror, ese mismo Tajo rojo apareció. Le dije que regresaba a la escuela, que no iba a morir otra vez. Aún puedo ver a la otra versión de mí en esa calle, destrozada, sin moverse. Estaba de vacaciones en Florida visitando a un amigo, caminábamos por la playa en un día completamente soleado cuando de repente todo se puso negro por un segundo. Me pareció extraño, pero lo descarté pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, hasta que él me miró y me preguntó, ¿a ti también se te oscureció todo por un segundo? Un día, cuando tenía como 8 años, no fui a la escuela porque estaba enfermo. Mi amigo se suponía que me iba a traer la tarea, pero nunca vino. Mi abuelo llegó del trabajo y me dijo que ese amigo había muerto, quedé devastado. Esa noche tuve un sueño, estaba con mi amigo en un parque junto a nuestra escuela y estábamos platicando, él me dijo que estaba bien y que no le dolió cuando lo atropelló un auto. Al día siguiente, mi mamá quiso hablar conmigo sobre lo sucedido y me preguntó si quería saber qué pasó. Le dije que ya lo sabía porque mi amigo me lo había contado. Ella pensó que mi abuelo me había dicho, pero no fue así, él dijo que no quería contarme sin que ella lo supiera.
Esa noche volví a soñar con él, estábamos jugando y divirtiéndonos, y me dijo que realmente tenía que irse y que no nos veríamos nunca más. Al día siguiente fue su funeral, y desde entonces no he vuelto a soñar con él. Puede que esto se pierda, pero bueno. Cuando jugaba béisbol de niño, entregaban los trofeos al final de la temporada. Llamaban los nombres de los niños mientras recibíamos los trofeos. Resulta que había otro niño con mi mismo nombre. Nos conocimos después de la ceremonia porque fue raro, ya que nuestro apellido no es muy común. Teníamos el mismo cumpleaños y todo. Nos parecíamos físicamente, nuestros papás se llamaban Derek y nuestras hermanas se llamaban Lily. De niño me parecía genial. De adulto, me sigue pareciendo genial pero también inquietante. Este verano le compré a mi novia un viaje de cumpleaños de última hora para ir a hacer kayak por las Islas San Juan, frente a la costa del estado de Washington. Después de un largo viaje en auto y ferry, encontramos al grupo de unos 20 turistas y nos subimos a una van para ir a la playa. Mi novia tiene un nombre único, parecido al de una pintora famosa, digamos que se llama Rebecca Warhol solo por poner un ejemplo, no es su nombre real. Ella es un rayo de sol y comenzó a platicar con una mujer de mediana edad que estaba sentada a su lado en la van mientras esperábamos para partir. La mujer dijo que siempre le había encantado el nombre Rebecca porque era el nombre de su madre. Tuvieron una charla amena hasta que el guía de turismo pasó la hoja para firmar a todos. Ahí fue cuando todo se volvió extraño. Mi novia escribió su nombre completo y se lo pasó a la mujer, que inmediatamente gritó "¡Y Dios mío!" y comenzó a llorar. Tras unos minutos de confusión, nos contó que Rebecca Warhol era el nombre completo de mi madre y estas islas eran su lugar favorito en el mundo. Ella murió este verano de cáncer y viajamos cientos de kilómetros para esparcir sus cenizas aquí. Quedamos atónitos. Literalmente escogí una fecha, hora y compañía de Tours al azar y terminamos en el mismo grupo que esta mujer y mi novia estaba sentada justo a su lado en la van. ¿Qué demonios? Ella siguió diciendo, mi hija nos dijo que la abuela Rebecca estaría con nosotros en este viaje y no lo creí hasta ahora. Fue la coincidencia más increíble que hemos vivido y me convenció totalmente de que hay algo más en este mundo de lo que pensamos. Como dijo mi hermano después, el universo nos guiñó un ojo ese día. Hace varios años, llegué a casa, encendí mi computadora, navegaba un rato por internet, literalmente vi un video sobre The Matrix y luego miré por la ventana. De repente, desperté de golpe sentado en mi silla. Miré el monitor y estaba apagado. Pensé, qué extraño, seguro me quedé dormido y moví el mouse para activar la computadora. Pero no respondió. Me confundí hasta que noté que la regleta de energía ni siquiera estaba enchufada. De hecho, nunca había estado encendida. Eso me perturbó bastante tiempo. Debo haber llegado a casa, dormido y soñado todo eso, al menos eso espero. Mi esposa y yo estábamos de compras en el centro comercial local, caminando por Spencer's cuando vimos un exhibidor con varios atuendos sexys y provocativos en cajas. En el mismo instante dijimos al unísono, esto parece algo que usaría Samantha, una conocida que ambos teníamos en común por amigos mutuos. Nos reímos de la coincidencia, y al doblar la esquina, la misma Samantha de la que hablábamos estaba mirando exactamente ese mismo exhibidor, pero del otro lado. Nos quedamos en shock y dijimos, ¿qué demonios? No la habíamos visto en casi un año, así que esa situación dejó a todos confundidos por un rato. Hace unos años compartí esta historia cuando me hicieron esta pregunta y no me di cuenta de lo fallido en la Matrix que fue hasta que la gente empezó a comentar, jaja. En la universidad tomé una clase de periodismo de noticias duras y blandas, donde una de las tareas era escribir el obituario de uno de mis abuelos. El profesor nos dijo que escribiéramos sobre un abuelo fallecido, pero si todos estaban vivos, teníamos que elegir a uno. En mi caso, todos mis abuelos estaban vivos, así que postergué la tarea hasta la noche antes de entregarla porque me parecía una tarea macabra, especialmente porque todos estaban vivos. Para elegir un abuelo, llamé a mi mamá y le pedí información básica sobre mi abuelo materno.
Mientras hablábamos sobre su carrera, mi mamá no recordaba el nombre de una empresa donde trabajó y me regañó por dejar la tarea para último momento, ya que eran las 10:30 de la noche hora de mi abuelo. Me dijo que lo llamaría para ver si aún estaba despierto y podía responder la pregunta antes de que entregara la tarea a la mañana siguiente. Cuando mi mamá llamó, mi abuela contestó el teléfono en pánico y explicó que los paramédicos acababan de llegar y le estaban haciendo resucitación porque mi abuelo había dejado de respirar y perdió el conocimiento. Mi mamá permaneció al teléfono hasta que se lo llevaron al hospital, donde lo declararon muerto. Mientras mi mamá y yo hablábamos sobre el obituario para la tarea, él estaba muriendo. Su muerte fue totalmente inesperada, aunque tenía más de 80 años, era el más saludable de mis abuelos. Al final usamos el obituario que escribí para la tarea como el obituario real. Me sigue perturbando pensar en la coincidencia del momento. Hace unos 2 años fui a recoger a mi esposo en el ferry después del trabajo. Mi esposo subió al auto y, mientras yo manejaba muy despacio para salir del estacionamiento, ambos notamos a 2 personas paradas a pocos metros delante de nuestro coche. Parecían desconocidos, profesionales de edad avanzada, cada uno caminando hacia sus respectivos autos en diferentes áreas del estacionamiento. El hombre metía la mano en su bolso lateral y la mujer estaba un poco más adelante que él, con la cabeza volteada hacia la derecha. Sé exactamente las posiciones en las que estaban porque estaban completamente congelados en el lugar. Mi esposo y yo nos quedamos ahí mirando a esos extraños inmóviles, sin decirnos nada, y de repente fue como si alguien hubiera dado play y ambos continuaron como si nada hubiera pasado. Mi esposo y yo nos prometimos no olvidar jamás lo rara que fue esa experiencia. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvieron así congelados, pero fue lo suficiente para asustarnos mucho a los dos. 1985, mi ex esposa y yo estábamos dormidos. Por una rendija entraba un poco de luz de una farola, así que la habitación y la cama eran apenas visibles. Nuestro Pomeranian negro dormía al pie de la cama. Soñé que despertaba, bajaba la mano para acariciarlo, y se transformaba en una especie de bivalvo u ostra negro brillante que se abría mostrando filas de dientes de cristal relucientes. Me desperté justo cuando mi ex se echaba hacia atrás sobre las almohadas, acercándose a la pared. Le pregunté, ¿qué pasa? Y ella dijo, ¿qué es esa cosa negra y brillante con dientes al pie de la cama? ¿Dónde está el perro? Tuvimos la misma pesadilla al mismo tiempo. Eso todavía me pone la piel de gallina. Todas las noches me acuesto como 2 horas antes que mi esposo. Siempre despierto cuando él entra a la habitación. Una noche estaba jugando videojuegos con un amigo, y horas después lo escuché entrar sigilosamente, arrastrarse por el suelo para luego saltar y asustarme. Sentí que el piso se movía un poco y que él se golpeaba torpemente contra un lado de la cama en la oscuridad. Extendí la mano y le pedí que no me asustara, ya estaba bastante asustada, le rogué que solo tomara mi mano y se fuera a la cama. No podía ver nada en la habitación, pero sabía que estaba ahí y solo esperaba a que saltara para poder seguir y volver a dormir. Entonces lo oí hablando con su amigo en la otra habitación. Me quedé paralizada. Sé que existe la parálisis del sueño o los sueños lúcidos que podrían explicar esto, pero habría jurado por la vida de mis hijos que alguien se arrastró por el suelo y movió la cama. Finalmente reuní el valor suficiente para agarrar el teléfono y enviarle un mensaje a mi esposo para que entrara, encendiera las luces y revisara debajo de la cama. Pero, madre mía, me asombra lo real que se sintió todo. PD, gracias por la medalla de plata. Es la primera que recibo. Gracias a todos los que confirmaron que fue parálisis del sueño, es reconfortante tener esa respuesta, quizás si vuelve a pasar, saberlo me ayudará. Además, seguramente me inspiré al ver a Markiplier jugar Don't Open Your Eyes. Chicos, duerman con las puertas cerradas, me lo agradecerán luego. 3 juegos de terror número 36. Tengo un collar budista de jade que compré en China hace unos 10 años. Desaparece por meses seguidos para luego reaparecer en lugares evidentes como mi escritorio, mi cómoda o un cajón que uso todos los días. Yo simplemente digo que se va de viaje y que eventualmente regresa.
Un amigo y yo fuimos a la casa de otro amigo para una fiesta de cumpleaños. Nos quedamos jugando Halo 2 y pasando el rato, y todos terminamos durmiendo en el sótano. Mi amigo que vino conmigo, y yo nos levantamos al mismo tiempo, no uno después del otro, sino exactamente al mismo tiempo después de haber dormido unas horas, y corrimos al baño. Era más atlético que yo, probablemente aún lo sea, y llegó primero. Yo corrí arriba, apenas alcanzando a asomarme sobre el inodoro antes de vomitar todo. Hizo lo mismo en el sótano. Yo llevaba una cruz de madera que mi abuela me había enviado desde Rumanía. No soy religioso, pero aprecié el regalo porque nunca la había conocido. La cruz se desprendió del cordón, cayó al suelo y se rompió en dos. Entonces llamamos a nuestras respectivas madres para que nos recogieran. Ya eran como las 3 o 4 de la mañana. Me sentí mal hasta que salimos de la casa, pero una vez en el carro y a unas cuadras, me sentí perfectamente bien. Me contó lo mismo ese día por Amazon Messenger, se sintió bien después de unas cuadras. Unas semanas después revelamos las fotos y hay una donde estamos en el sofá jugando Halo, y toda la habitación parece estar llena de niebla. Súper espeluznante. He buscado esa foto por mucho tiempo, pero ya no la encuentro, aunque cada cierto tiempo mi hermana y yo buscamos en los álbumes de fotos de mi mamá para tratar de encontrarla. Dos cosas me pasaron, y cada una fue vista al menos por otra persona mientras manejábamos. Una vez, en una señal de alto en un vecindario, unas pequeñas chispas empezaron a girar en el aire, como a unos 90 centímetros del suelo, sin razón aparente. El grupo de chispas tenía aproximadamente 60 centímetros de ancho por 90 a 120 cm de alto. Duró entre 3 y 5 segundos, y luego desaparecieron. No había nadie más alrededor y cuando le pregunté a mi pasajero si él también lo había visto, respiró aliviado y dijo que sí. Hablamos un poco más del tema, pero no encontramos una explicación lógica. La segunda vez fue cuando yo y 3 amigos manejábamos por un camino rural desierto, un tramo muy recto. Apareció un hombre en bicicleta. Alguien dijo que tuviéramos cuidado para no atropellarlo, y luego simplemente desapareció. Nos dejó completamente impactados. Fue como un puff y se esfumó. Una vez terminé mi jornada laboral a las 6 de la tarde, como siempre lo hacía en ese tiempo, y comencé mi viaje de 1 hora en tren hacia casa. Después de encontrar asiento, me quedé dormido y desperté justo antes de mi estación. Desde la estación, hay un corto viaje en autobús de 10 a 15 minutos para llegar a casa. Durante todo el trayecto no usé el teléfono y no llevo reloj, así que no presté atención a la hora. Al llegar a casa, mi familia me sorprendió diciendo «¿Llegaste temprano? ¿Todo bien?». Miré el reloj de pared y marcaba casi las 6 de la tarde. Me quedé demasiado impactado para entender qué había pasado. Revisé otros relojes, celulares, etc., y todos marcaban la hora correcta. Unos días después, la administración nos envió los registros de entrada y salida del mes, y en todos los días para mí la salida fue cerca de las 6 de la tarde, así que definitivamente no me había ido antes del trabajo. Hasta la fecha no he entendido cómo gané entre 60 y 90 minutos ese día. Manejaba a unos 80 kilómetros por hora cuando un auto se pasó una señal de alto en una rampa de entrada y salió justo frente a mí. Recuerdo que me preparé para el impacto y luego estaba como a 300 metros más adelante en la carretera y vi el auto en la rampa por el espejo retrovisor, a punto de salir. Cuando éramos niños, unos amigos tenían una tabla ouija en el sótano del edificio donde vivía. Cerca de las escaleras había un hueco de ascensor con unas barras anchas donde podías meter el brazo, típico diseño de ascensores antiguos. Una noche decidieron hacer otra sesión de ouija en el sótano y yo decidí dejar caer un vaso de vidrio por el hueco, solo para asustarlos. Solté el vaso, lo vi desaparecer en la oscuridad y nunca escuché que cayera al suelo. Me quedé parado, confundido. Al día siguiente bajé al sótano con un amigo y el vaso estaba ahí, colocado en medio del piso del hueco del ascensor, de pie y sin romperse. Eso me asustó mucho,
porque sería imposible que alguien entrara al hueco y colocara el vaso así, y además, el vaso debería haberse roto en pedazos al caer desde el 10º piso sobre el concreto. El mundo entero se ha ralentizado para mí un par de veces en la vida. Mi mejor suposición es que se trata de una especie de subida de adrenalina que hace que mi cerebro entre en sobrecarga. Es algo extraño que a veces pasa. Personas cercanas a mí hablan sobre cosas en las que yo estaba pensando justo antes de verlas. Después de que asesinaron a mi hermano pequeño, a la mañana siguiente estaba platicando con un amigo y me comentó que el hermano menor de otro chico con quien fui a la secundaria había muerto en un accidente automovilístico unas semanas antes. Más tarde ese día saqué de mi pantalón un papelito con el nombre y número de ese otro chico. Apenas recordaba haberlo visto un año antes en un club, donde me había dado su número. Juro que me había puesto y lavado esos jeans al menos una docena de veces desde entonces, así que no tiene sentido cómo ese papel estuvo ahí todo ese tiempo y solo lo encontré ese día. Llamé al chico, hablamos mucho y eso realmente me ayudó a sobrellevar la situación. Estaba paseando a mi perro y casi llegaba a la entrada de la casa cuando, por alguna razón, miré hacia abajo y luego volví a mirar adelante y de repente me encontré de nuevo en la calle, a unas 6 cuadras de donde pensé que estaba. Estaba muy confundido, pero mi perro parecía estar perfectamente bien. Para que sepas, no bebo ni consumo drogas y todavía soy bastante joven.